Hola amigos de Iglesia Redimidos, amigos y hermanos de Iglesia Redimidos, tengan un feliz día o feliz tarde o noche, que este día sea de bendición para ustedes. Continuamos con los estudios que hemos estado teniendo y este tema, Cristo en el lugar santísimo, lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a estudiar hoy acerca de esto. ¿Qué está haciendo Cristo en el lugar santísimo? ¿Verdad? Vamos a empezar un poco entonces. eh, Viendo este Salmo 77:13. Y la verdad es que en español no aparece de la manera más correcta, creo yo. Leámoslo en español, dice, oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Sin embargo, en inglés, escuchen bien qué interesante, dice, Thy way, O God, is in the sanctuary. Who is so great as a God as our God? O sea, que está diciendo, el camino, oh Señor, está en el santuario. ¿Quién es tan grande? ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? La segunda parte sí está más correcta, fíjese. Pero la primera en español dice, oh Dios, santo es tu camino. Pero en inglés dice, el camino de Dios está en el santuario o la llave está en el santuario. Y es importante entender esto del santuario, hermanos, porque ahí está el plan de salvación. Ahí fue donde Dios dejó todo eh, el modelo del plan de salvación. Así que con este versículo en mente, sobre todo con la aplicación en inglés, vamos a orar para pedir la guía por este programa. Así que oramos. Amado Padre, gracias damos por este espacio, por estos temas, Señor Santo, que se van a presentar. Queremos aprender más acerca de ti, Señor Jesús. ¿Qué estás haciendo en el lugar santísimo? Ayúdanos a entenderlo mejor. Toma posesión de mi habla, de mi mente, Señor Santo, y que yo sea un instrumento tuyo para poder entender estos temas. Bendice a los hermanos que están escuchando, que tu paz y su Espíritu Santo sea con ellos. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, continuamos entonces. Vamos a ver cuál es el problema. El problema lo encontramos aquí en Romanos. Como está escrito, dice, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es el problema. Pero continuamos, dice Romanos 3, siempre 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí no está diciendo la Biblia el problema, que todos somos pecadores. ¿Sí? Y luego nos dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya aquí nos está planteando el problema. El problema es que todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte. O sea que todos nosotros merecemos la muerte. Sin embargo, Dios ideó un plan de rescate por nosotros. Y ese plan de rescate por nosotros se lleva a cabo en el santuario. Por eso el versículo que leímos al inicio de Salmo 77:13, el camino está en el santuario. Ahí está el plan de salvación para rescatarnos. Continuamos. Juan 3:16, miren lo que nos dice en este plan de salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hermanos, esto que estamos leyendo, este versículo que estamos leyendo, sucedió literalmente. Ese es el gran amor de Dios, que dio por nosotros a su Hijo unigénito, a su propio Hijo. Quizá eso lo podemos entender nosotros cuando leemos acerca de Abraham e Isaac. Ese es un ejemplo. Pero cuánto amor tuvo que tener el Hijo también para poder sacrificarse por nosotros. Pero creo que aún más el Padre, porque como padres, como madres,
que me están escuchando ustedes, si algunos de ustedes son padres o madres, podrán entender que quizá es más fácil ofrendar su vida a ustedes que permitir que un hijo de ustedes la dé. Ese es el gran amor que Dios tiene para con nosotros. Continuamos. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En este plan entonces de salvación, es por Cristo, es por fe, nada más. Fe en lo que Cristo está haciendo por nosotros. No es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. No la merecemos, es un regalo, es un don. No podemos hacer nada para obtenerla más que aceptarla, más que dejarnos. Dejarnos. Ya vamos a ver más adelantito en qué consiste esto de dejarnos. Apocalipsis 14:6-7 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí vemos que este ángel tiene que predicarle a todo el mundo en la crisis final. Y el mensaje que tiene es el evangelio eterno, nos dice el versículo 6. Y el 7 nos dice que el juicio ha llegado. Hermanos, el juicio es parte del evangelio eterno. El juicio es parte de lo que se lleva a cabo en el lugar, en el santuario celestial, específicamente en el lugar santísimo. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy, ¿verdad? En este día, con esta lección. Dice, Éxodo 25, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. 25:40 dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, Dios le dio una visión a Moisés y le dio la visión y le dice, así tiene que ser el santuario. Yo te lo voy a mostrar. Hasta los utensilios, todo se lo enseñó Dios. Y después le dio la orden, haz conforme a la visión que se te ha mostrado en el monte. Y mire Hebreos 8, ¿qué dice? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que se levantó el Señor y no el hombre. Aquí está refiriendo a ese tabernáculo, ¿verdad? Que está en el cielo, las cuales, dice, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea que el original, el verdadero, dice el versículo 2, es el santuario que está en el cielo o el tabernáculo que está en el cielo. Lo que Moisés erigió conforme al modelo que se le mostró es una copia. El verdadero, dice el versículo 2, lo levantó el Señor. La copia la levantó Moisés. Moisés es el hombre en este caso. Y Hebreos 9 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aquí nos está diciendo la escritura, hermanos, que hay un santuario celestial. Ahora, ninguno de nosotros hemos estado en el santuario celestial, no podemos entrar ahí. Sin embargo, a Moisés se le enseñó cómo era ese santuario. Se le enseñó el modelo y le dice, haz una réplica de ese modelo aquí en la tierra. ¿Por qué quería Dios que hiciera eso? Porque mire lo que está diciendo acá. Cristo entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Es para enseñarnos lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Ahora recordemos, cuando Dios le da esta orden a Moisés y le da la imagen, el sueño, la visión, Jesús no había nacido aquí todavía en la tierra. Él todavía estaba en el cielo. Entonces Dios lo que le estaba haciendo es que le estaba enseñando, viendo hacia adelante, hacia futuro, el plan de salvación al pueblo judío.
al pueblo israelita. Eso es lo que Dios estaba haciendo, enseñándole, repito, el plan de salvación hacia futuro al pueblo de Israel. Ya para nosotros hoy en día, estamos en el 2025 ya, pues Cristo ya vino, Cristo ya murió. Nosotros vemos para atrás, vemos la cruz, ¿verdad? Ahí se cumple lo que está en el santuario. Y eso es lo que vamos a estudiar, lo que estamos haciendo. Aquí tenemos una imagen, hermanos, del santuario. Voy a ver si el cursor puede. Aquí que están viendo, aquí estoy señalando yo. Esta es la puerta, por aquí entraban. Todo lo que está alrededor eran las 12 tribus de Israel, estaban alrededor. Este santuario o tabernáculo, como se dice en algunas otras versiones, era móvil, ¿verdad? Recordemos que Israel iba por el desierto y mientras no llegaras a la tierra prometida, pues ese santuario tenía que ir moviéndose. A medida que iban ellos avanzando, pues llegaban a un sitio, acampaban y ahí se armaba el santuario, luego seguían en su trayecto y seguían, se desmontaba esto y lo llevaban. Este es el altar de incienso, esto que está aquí, el cursor, espero que se mire bien, ¿verdad? Aquí se sacrificaba. Podríamos decir que esta es la cruz, ¿sí? Este es el lavacro. Y aquí hay una tienda, y esta tienda está dividida en dos partes, como ustedes pueden ver. Esta primera parte se llama el lugar santo y esta segunda parte se llama el lugar santísimo. Ambas partes estaban divididas por un velo, por este velo, una cortina grandota, dividía a ambas partes. Entonces, ¿qué es lo? Este es el sumo sacerdote, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Ustedes pueden ver acá el campamento. Aquí estaban los israelitas. La Biblia nos dice, ya leímos el pasaje, que no hay justo ni a uno. Eso aplica también para los israelitas en aquel entonces. No había justo ni a uno. Entonces, cuando alguien pecaba, lo que tenía que hacer es que tenía que traer un cordero macho, sin mancha, delante aquí con los sacerdotes. Y entonces el, el pecador, el que había pecado, ¿sí? El que había pecado, sacrificaba a este cordero. Yo, en este caso, yo, Gerardo, tenía que degollar a ese cordero. Y así yo aprendía que Jesús muere por mis pecados. Luego entonces, como había sangre y todo, tenían que lavarse en el lavacro. Pero parte de esa sangre era rociada aquí en este velo, ¿sí? Lo hacía los sacerdotes. La tribu de Aarón eso es lo que hacía, rociaba esa sangre en este velo. Lo hacían mañana y tarde. Pues entonces el santuario, todo el santuario, todo lo que estamos viendo ahorita, se contaminaba con el pecado, porque estaba contaminada por la sangre que estaba rociada acá. Esa sangre era símbolo del pecado, era la sangre del cordero, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte, leímos. Y entonces este cordero venía a morir sustituyéndonos a nosotros. Yo me llamo Gerardo, quien tenía que morir era Gerardo, pero Gerardo venía, degollaba al cordero macho, que era un símbolo de Jesucristo, y esa sangre del cordero era rociada aquí, en este velo. Así se contaminaba todo el santuario. Pero una vez al año, el sumo sacerdote, que es esta figura que ustedes están viendo aquí, en su derecha, entraba solamente esa vez, no lo hacía a diario, solamente ese día, entraba del lugar santo al lugar santísimo. Y ahí se hacían unas ceremonias para purificar todo este santuario. Este velo que estaba contaminado, que estaba manchado de sangre, automáticamente y misteriosamente, era un milagro, porque nadie lo bajaba, quedaba limpio, quedaba limpio. Esa era una señal que Dios había aceptado entonces todas esas ofrendas y todo lo que se había hecho, y que al final del año calendario de Dios, esos pecados eran borrados del registro. Ya no habían pecados. Comenzaban el año y como decimos popularmente, borrón y cuenta nueva. Aquí no ha pasado nada, estamos en paz. Y así hacía, año con año. Entonces, ese es el estudio de esta mañana. Miren qué bonito.
Por eso es que ahí está el plan de salvación. Ahora, Levítico 16:16 nos dice, vamos al Antiguo Testamento. Así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Ya comentamos cómo. Y entonces está el sumo sacerdote, ustedes pueden ver la imagen, y está delante del arca. Este es el arca. Estos son los querubines que están, y este es el propiciatorio, ¿sí? Y ahí entonces está el sumo sacerdote, una vez al año, rociando la sangre 7 veces, y entraba 2 veces en ese día, primero por él y los suyos, y después por el pueblo de Dios. Eso está en Levítico 16. Entonces, vamos a retroceder un poquito. Aquí donde está el cursor, aquí es donde está en la imagen que ya vimos, aquí es donde estaba el sumo sacerdote. Y solamente lo hacía, repito, una vez al año. Toda la ceremonia estaba destinada a inculcar a los israelitas una idea de la santidad de Dios y de su odio al pecado. Y además hacerles ver que no podían ponerse en contacto con el pecado sin contaminarse. Se requería que todos que afligiesen sus almas mientras se celebraba el servicio de expiación. Toda ocupación debía dejarse a un lado y toda la congregación de Israel debía pasar el día en solemne humillación ante Dios con oración, ayuno y examen profundo del corazón. Eso es importante, ¿sí? Esa era la condición que el pueblo de Israel tenía que tener en ese día. Mientras el sumo sacerdote estaba oficiando en el lugar santísimo para que se borrara el registro de pecados, para que esa cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo quedara limpia totalmente, borrado el registro de pecados, el pueblo tenía que estar en oración, en ayuno y examen profundo del corazón. Así es como nosotros deberíamos estar hoy en día, hermanos, porque el juicio ya ha comenzado. Tendríamos que estar en oración, orando para que el registro de esos pecados sea borrado por nosotros, ayunando, eh, comiendo lo más saludable posible y examinando nuestro corazón profundamente, orando, Señor, quizá hay pecados que hemos cometido que no nos acordamos. Recuerda pecados, haznos recordar pecados que hemos cometido y no nos acordamos. Y tener esas oraciones especiales, ¿verdad? Para con el Señor. Continuamos entonces. ¿Qué es la purificación del santuario? La purificación del santuario era un día de juicio para Israel, que simbolizaba el juicio final. ¿Sí? Ahí se le borraba el registro del año, como hemos dicho, a la tribu de Israel. Sin embargo, eso se hacía en el modelo terrenal. Hay un modelo que es el original, que es el que está en el cielo. Y allá ya no entra un sumo sacerdote como entraba aquí, como vimos en la figura. Allá quien entra es Jesús en el santuario celestial. Y quien está oficiando allá es Jesús. Y entonces se está llevando este día de expiación también, se está purificando el santuario. Hasta 2300 tardes y mañanas, dice Daniel 8. Luego el santuario será purificado, lo pueden buscar ustedes en Daniel 8, 13 y 14. Está hablando del santuario celestial. Ese santuario está contaminado por nuestro pecado. Cuando usted, hermano, hermana que me escucha, peca, cuando yo peco, nuestros pecados contaminan ese santuario. Y ese santuario tiene que ser purificado también. Así como fue purificado el santuario en la tierra, también es purificado ese santuario en el cielo. ¿Y quién es el sumo sacerdote que lo purifica? Cristo Jesús. Ese es el juicio. Por eso es parte de las buenas nuevas. Porque después del juicio, ya quedamos nosotros sin culpa alguna. Una vez termine el juicio, hermanos, vamos a quedar, si hemos confesado nuestros pecados y nos hemos arrepentido, vamos a quedar sin culpa. Ya no vamos a deber nada. Y esas son buenas nuevas, son buenas noticias. Por eso es parte del Evangelio eterno. Son buenas noticias. Es la manera como se nos aplica la sangre de Cristo. En algunas ocasiones, yo pongo el ejemplo, aquí en Honduras, estoy hablando desde Honduras, han habido bancos anteriormente que ya hoy en día ya no existen. O bancos, vaya, que existen hoy en día. A usted le dan un cheque por $100,000. Usted se alegra con ese cheque de $100,000.
pero en realidad no lo puede hacer efectivo ese cheque hasta que vaya al banco a cambiarlo y depositarlo en su cuenta. Pues así es, aquí mismo. Cristo murió en la cruz. Él pagó ahí en la cruz. Pero no se nos puede aplicar esa sangre de Cristo aún hasta en el juicio. Ahí es donde el Padre entonces, Cristo es nuestro abogado defensor. Está el fiscal que acusa, pero está el Padre también. Y entonces es ahí cuando el fiscal nos está acusando de todos nuestros pecados, porque él ya lleva registro también de todos nuestros pecados. Pero nuestro abogado defensor sale en defensa nuestra y dice, es cierto, Gerardo cometió esos pecados que el fiscal está diciendo, es cierto, pero Gerardo se arrepintió y me ha aceptado a mí como su salvador personal. Yo he pagado la deuda del pecado. ¿Qué es lo que merece Gerardo? Morir. Yo ya morí por él y el Padre se da por satisfecho. ¿Son o no son buenas nuevas esas? Claro que lo son, mis amigos. Y entonces, se lleva a cabo ese día, el día que se le conoce como Yom Kippur o día de expiación. Es lo mismo que día de juicio. Entonces, vamos a ver hoy una parte, o esa es la primera parte, algunas de los eventos que se están llevando a cabo en el santuario celestial. ¿Qué está haciendo Jesús hoy en día en el santuario celestial? Y lo digo, lo está haciendo ya hoy, cuando estamos viendo nosotros las señales. Vimos acerca de las vírgenes, vimos acerca del sellamiento. No hemos visto todavía, lo vamos a ver en lecciones más adelantito, lo que está sucediendo aquí en la tierra. Esas son las señales que nosotros podemos estar viendo para que nos despertemos, para que nos demos cuenta qué es lo que está sucediendo. Señales del fin. Pero esa es la dimensión que nosotros vemos, solo en este planeta. En el cielo se está llevando a cabo otra dimensión. Eso es lo que vamos a estudiar nosotros hoy en día. ¿Qué se está llevando a cabo en la dimensión celestial? ¿Qué está sucediendo en el cielo, pues? A medida que nos acercamos a los eventos finales, a la gran crisis final, en el cielo también se está acelerando el paso y también están sucediendo cosas. Entonces, vamos a ver qué cosas se están llevando a cabo. Se está llevando a cabo una intercesión final. Todo esto, todo esto que ven ustedes en la lista, quien lo está haciendo es nuestro Señor Jesucristo. Él está haciendo todo eso, ¿verdad? Por nosotros. Y lo está haciendo por gracia. ¿Sí? Esa es parte, lo que estamos viendo aquí, lo que vamos a estudiar, es parte del plan de salvación. Es lo que se lleva a cabo en el lugar santísimo, para que se borre el registro de nuestros pecados, para que ese velo pueda quedar sin mancha. Ya no va a haber pecado en contra de nosotros. No va a haber registro de pecado en contra de nosotros. Entonces vemos, intercesión final. La intercesión final es la última acción en la corte celestial. En el lugar santísimo del templo en el cielo, es este último acto en la corte en donde Jesús hace su última petición. Con este acto, Cristo concluye su ministerio por su pueblo. Antes de que caigan las 7 postreras plagas, Jesús está haciendo esto. Y le está ordenando a los ángeles, lo vemos en Apocalipsis 7, que retenga los vientos todavía, hasta que no estén sellados los 144. Es la última intercesión que Jesús está haciendo en el lugar santísimo, en el verdadero santuario, el que edificó Dios, no el hombre, en el santuario celestial. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. Entonces, ¿a dónde está Jesús hoy en día? Está en este departamento, intercediendo por nosotros. Expiación final. La expiación también se conoce como reconciliación. Llegar a ser uno con Cristo. El pecado nos ha separado de Dios y por medio de esta expiación final podemos estar unidos a Él nuevamente. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, que tenemos que tener el carácter de Cristo, estamos hablando de esta expiación final. Ser uno con Cristo significa tener la misma mente con Él. Que la mente de Cristo se posesione en nuestra mente. Y por eso le dijimos al inicio que lo único que podemos hacer es dejarnos que Él tome posesión de nuestra mente. Satanás trata la mente es la capital. Quiero que eso lo tengamos en claro. Nuestra mente es la capital. Por medio de nuestra mente controlamos todo el cuerpo.
Y la lucha está precisamente por nuestra mente. Jesús está luchando por poseer nuestra mente, pero Satanás también quiere poseerla. Y depende entonces de qué nos alimentemos, de cuánto tiempo pasemos en comunión con nuestro Padre, se va a fortalecer una u otra opción. Pero lo único que podemos dejar hacer nosotros, si queremos ser uno con Cristo, es dejar que Él posea nuestra mente. Eso nos dará la fuerza para vencer al pecado. Satanás, como repito, también trata de poseerla por medio de las avenidas del alma, los sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, la vista, el oído, ¿verdad? Usa libros, usa películas, usa música. Esos son los instrumentos que Satanás está usando para controlar nuestra mente, pero también Jesús lo está haciendo. ¿Y cómo lo hace Jesús? Por medio de su palabra, por medio de su palabra. Cuando nosotros vamos estudiando la palabra, cuando oramos, pero sobre todo cuando vamos estudiando la palabra, vamos siendo transformados de gloria en gloria. Entonces, la expiación final, continuamos, se refiere a la última obra de Jesús como sumo sacerdote, donde permite que su pueblo venza el pecado y vuelva a estar en armonía o reconciliado con las leyes y el carácter de Dios. ¿Sí? Esa es la expiación final. Eso lo está haciendo Jesús también en el lugar santísimo. Hoy en día lo está haciendo por usted y por mí. Ahora aquí viene otro tema, la purificación del santuario. Como ya hemos dicho, ese santuario se contamina. Usted lo ha contaminado y yo lo he contaminado. Y tiene que ser purificado también, así como era purificado el santuario terrenal. Y leamos lo que dice acá. Dice, el santuario construido por Moisés fue un tipo del santuario celestial descrito en el libro de Hebreos. O sea, un tipo, una copia, pues. El santuario terrenal fue una herramienta de aprendizaje en la que Dios enseñaba al hombre cómo es manejado el problema del pecado en el cielo. Mire qué bonito. Repito, el santuario celestial, todo esto que estamos estudiando ahorita, fue una herramienta de aprendizaje en la que Dios enseñaba al hombre cómo es manejado el problema del pecado en el cielo. Leímos al inicio que el problema es que todos somos pecadores. No hay justo ni un uno, leímos. Y el otro problema es que la paga del pecado es muerte. Pero en el santuario terrenal, Dios nos enseñó cómo iba a lidiar él con ese problema. ¿Sí? Continuamos leyendo. Vamos acá. En el antiguo Israel, durante todo el año se hacían sacrificios. Estos señalaban la muerte expiatoria de Cristo. Pero el registro del pecado aún continuaba. El santuario seguía contaminado por el pecado. Sin embargo, una vez al año, en el día de expiación, el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo y simbólicamente introducía los pecados acumulados y los colocaba por medio de la sangre sobre el propiciatorio. Después, esa sangre del Cordero de Dios borraba el registro de los pecados. Eso entonces es el término de la purificación del santuario. Eso significa, eso es lo que se lleva a cabo. Estoy tratando de cambiar de imagen, aquí vamos. Por medio de este ritual en el día de expiación simbólico, se enseñaba que al final de la historia de la tierra, en el santuario celestial, habría un tiempo en el que el registro de los pecados confesados iban a ser borrados. Dios ha prometido que nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. En Hebreos 10:17. Ahí está. Busque. ¿Sí? Ese registro va a ser borrado y Dios nunca más se va a acordar de ese registro. ¿Pero a dónde borrado? En el santuario celestial. ¿Quién lo borra? Jesús. Así es como se purifica el santuario celestial. Ahora, el juicio investigativo. Ese es otro término también, otra de las cosas que Jesús está... Todo esto tiene que ver, fíjense, podríamos decir que es una... Pero hay algunas diferencias. Pero todo esto quien lo está haciendo es nuestro Señor Jesucristo. Dice, en el libro de Daniel se nos señala el tiempo en el que el santuario sería purificado. Con un simple cálculo matemático de las 2300 tardes y mañanas que comenzaron en el año 457 antes de Cristo,
se puede llegar a 1844. Es en ese año cuando Jesús inició su ministerio de purificación del santuario. Es en ese año en que empezó a borrar el registro de los pecados de todos aquellos que han proclamado ser sus seguidores. Empezó con Adán y Eva, y así va, avanzando, avanzando, avanzando. Todo aquel que ha dicho ser creyente de Jesús va avanzando. En el pueblo de Israel va, hasta llegar con nosotros los que estamos vivos. Y hermanos, déjenme decir, y lo estudiamos en lecciones anteriores, el juicio de los vivos ya ha comenzado. Ya ha comenzado. El juicio de los vivos tiene que comenzar antes de la ley dominical. ¿Sí? Y la ley dominical está a la vuelta de la esquina. O sea que esto que estamos estudiando nosotros ahorita se está llevando a cabo con nosotros. ¿Sí? Hay un orden ahí. Hay un orden. Primero es el liderazgo en la iglesia, los teólogos, los pastores, los administradores, la corporación, pero luego vamos a tener que ser nosotros también. Nuestro caso tiene que pasar allá, ante el juicio. Y tenemos un abogado defensor. Y tenemos que confiar en ese abogado defensor. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Simplemente confesar nuestros pecados, arrepentirnos y convertirnos para que nuestros pecados sean borrados. ¿Sí? Eso es lo único que tenemos que hacer. ¿Y cómo nos arrepentimos y nos convertimos? Pues es el mismo Jesús que pone en nosotros también eso, ¿verdad? Él nos dice y me enseña a mí, Gerardo, qué sucio que estás. Qué sucio que estás, Gerardo. Necesitas de esa agua para limpiarte. Y el agua es Cristo también. Necesito de Cristo para ser limpio. Cuando yo voy leyendo, cuando voy estudiando la Biblia, cuando voy estudiando el Espíritu de Profecía, siempre, siempre, hermanos, me doy cuenta de cuán sucio estoy. Y entonces, cuando uno está sucio, tiene que buscar cómo limpiarse. ¿Y cómo se limpia? Cristo Jesús. Así que todo lo hace Jesús, ¿verdad? Lo único que podemos hacer quizás nosotros es ser dispuestos a estar limpios. Es lo único. Dejarnos, pues. Entonces, estos libros de registro de pecados son examinados en un proceso judicial en el cielo. Cada caso es minuciosamente examinado. Usted que me está escuchando, sí, su caso individualmente va a ser minuciosamente examinado. Jesús juzga a cada persona de acuerdo a sus motivos. Luego, delante de todo el universo, delante del Padre Celestial y delante de los ángeles, Él declara que ha aceptado a cada persona específica como miembro de su reino celestial. Eso se lleva a cabo, hermanos, en el juicio investigativo. Mire qué maravilloso. Entonces, la purificación del santuario es igual al día de expiación y es igual a día de juicio. Por eso leímos en Apocalipsis 14, 6 y 7. La hora de su juicio ha llegado. Y hay que adorar entonces al verdadero Creador, al verdadero Padre y al verdadero Hijo. En eso consiste, nos dice Juan 17:3, la vida eterna. Y aquí vemos esta gráfica, ¿sí? Del inicio de las 2300 tardes y mañanas. Comienza aquí en el 457 antes de Cristo y sumamos 2300 años, cada día por año, porque es simbólico esto. Y entonces llegamos hasta 1844. Aquí Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo y empezó a hacer todo lo que nosotros hemos estado estudiando ahorita. Eso es lo que Jesús está haciendo por nosotros hoy en día, en el lugar santísimo. Continuamos entonces con el juicio investigador. Es mediante un proceso judicial en el que se le entrega el título de este mundo a Jesús y con este mundo también a sus súbditos. Daniel 7, 13 y 14. ¿Sí? Recordemos que este mundo fue hecho por Cristo Jesús, pero cuando Adán y Eva pecaron, le entregaron eh, el dominio de este mundo a Satanás. Él lo obtuvo por medio de engaño, no lo obtuvo por medios legales, pero el verdadero dueño es Jesús. El dueño de sus súbditos también es Jesús. ¿Sí? Y entonces en el juicio es donde finalmente ya se está establecido que ya a cada quien se le borró el registro de sus pecados, le pertenecen a Jesús. Y entonces ya se da el traspaso final, ¿verdad? Y dice, definitivamente este mundo es legalmente otra vez de Cristo Jesús. Daniel 7,
9 y 10. Mire lo que dice. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. Este es un escenario de juicio, ¿sí? Y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono como llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y el 10 dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí nos dice Daniel, hay una escena de juicio. El anciano se sienta, el anciano es el juez, se sienta y los libros fueron abiertos. Continuamos leyendo en Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino al Hijo del Hombre, ¿verdad? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. O sea que se le entrega al final en este juicio, por medio del juicio, es que se le entrega el dominio, la gloria y el reino, junto con todos sus súbditos. ¿A quién se le entrega? A Jesús. Jesús es este que llegó aquí en las nubes. Otro concepto que vamos a estar estudiando, que vamos a estudiar hoy, el borrado del pecado, que eso es importantísimo. Eso lo encontramos en Levítico 16. Y entonces vamos a leer un poquito acá lo que nos dice. Ustedes lo pueden buscar en su Biblia en Levítico 16, pero vamos a ver aquí lo que nos dice. Dice, en Israel, si un individuo confesaba sus pecados y estaba presente en el día de expiación, su nombre era retenido en los registros genealógicos del pueblo de Israel. Pero si ese registro de pecado no había sido borrado, si él no había confesado su pecado o no había asistido a la ceremonia en ese día, mira qué interesante, durante todo el año, pues, si no había registro de que había llegado a confesar su pecado, no había llegado con el sacrificio, con la ofrenda, con el corderito, no es posible, decían ellos, que en todo un año no pequen. No es posible. O si en ese día, en el día de expiación, él no estaba orando, él no llegaba a la ceremonia, no participaba de esa fiesta, pues, su nombre era borrado de los récords genealógicos de Israel. Esto tenía el propósito de enseñar que al momento de la intercesión final de Cristo en el santuario celestial, donde se está llevando a cabo el proceso del borrado en registro de pecado, habrán dos alternativas. En el cielo hay dos alternativas ahorita. Ahorita. O se borra el registro de pecado de la persona o su nombre borrado del libro de la vida del Cordero. En otras palabras, o se borra el registro de pecados míos, de Gerardo, o mi nombre, Gerardo Guaymín, es borrado del libro de la vida del Cordero. Esas son las únicas dos opciones que hay. Eso sucedía en el santuario terrenal, en el día de expiación. Así que nos conviene, creo yo, que se borre el registro de nuestros pecados. Ya con esto vamos terminando casi. Segunda de Crónicas 7:14, mira lo que nos dice la Biblia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos dice, humillarnos, invocar el nombre, orar, convertirnos de nuestros malos caminos, o sea, arrepentirnos. Entonces el Señor va a escuchar, dice, y va a perdonar nuestros pecados. ¿Sí? Y Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. ¿Para qué tienen que ser borrados nuestros pecados? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, tenemos que arrepentirnos y convertirnos para que nuestros pecados sean borrados para poder recibir la lluvia tardía, para ser sellados y recibir la lluvia tardía. Y entonces estar preparados para sobrevivir a las 7 postreras plagas. Solamente aquellos sellados van a poder sobrevivir a las 7 postreras plagas. Y es lo que Jesús está tratando de hacer con nosotros hoy en día. Está abogando por nosotros, está hablándonos de diferentes maneras
para que nos arrepintamos, para que nos convirtamos, para que el registro de nuestros pecados sea borrado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nuevamente, sí, todo eso tiene que ver con el borrado de nuestros pecados. Tenemos que confesarlos, que arrepentirnos. Bien, hermanos, esa es la presentación de este día. Espero que sea de bendición para ustedes. Vamos a activar el video. Espero que sea de bendición para ustedes. Como hemos visto, esto no hemos terminado. Falta una segunda parte. Esto es lo que Jesús está haciendo por nosotros hoy en día, por gracia. ¿A dónde lo está haciendo? En el santuario celestial. Y está acelerando todo, porque ya viene la ley dominical. Este proceso tiene que estar terminado. Y en la primera tanda de este proceso, vamos nosotros los adventistas, en la primera tanda. ¿Sí? Luego se da el fuerte pregón y se empieza a predicar al pueblo que aún sigue en Babilonia, salir de Babilonia. Espero, hermanos, que estos estudios sean de bendición para ustedes, que podamos aprender, que podamos usar estos materiales también para compartirlos con otros. Compartan estos videos con otros. Y también el material que se les manda y que se les va a estar mandando, que pueda ser para su estudio y para que ustedes también lo puedan imprimir, lo pueden convertir a PDF si gustan, y puedan dar estudios bíblicos también. Tenemos, hermanos, que enseñar estas maravillosas verdades al mundo que todavía no conoce a Cristo Jesús. Pasen un feliz día. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos escuchamos en una próxima lección.